Bien, la última tarea que queda para mostrarles es la tarea 6, que vamos a hacer solamente el problema 1, porque el problema 2 es de validación y no entra en el parcial. En el problema 1 es un análisis por cromatografía gaseosa de un aceite esencial tarjeta minuta que hicimos en el laboratorio, y se muestra la tabla, el cromatograma, y las condiciones fueron: se hizo una columna, se hizo cromatografía gas masa, se usó una columna de 30 metros y un programa de temperatura que empezó a 30 grados centígrados con una rampa que fue de 5 grados centígrados por minuto y terminó a 200 grados centígrados. Acá está la tabla de datos en la cual yo elegí algunos picos de estos como para que no trabajen con todos. Les puse el tiempo de retención de la fase móvil y de 5 compuestos. El compuesto 4, que es la dihidrotagetona, y el 24 y 25 y 41 y 42. Usé el 24 y 25 porque si se fijan acá no hay mucha separación entre el 24 y el 25 y sí hay separación entre el 41 y el 42. Por eso elegí esos dos pares de picos para que calculen eh, factores de capacidad, selectividad, resolución y demás. Obviamente la resolución de 24 y 25 va a ser mucho menor que la de 41 y 42, lo mismo los alfas, en fin. La primera pregunta que hacen es cuáles son los factores de capacidad de los 4 picos. O sea, menos el 4 de todos, serían del 24, 25, 41, 42. Para calcular el factor de capacidad, si se acuerdan, se usa esta fórmula. El factor de capacidad es, de alguna manera, habla de la capacidad que tiene la columna para retener a los picos. O factor de retención también se los conoce como factores de retención. Y no es nada más y nada menos que el cociente entre los tiempos de retención ajustados de cada pico sobre el tiempo de retención de la fase móvil. O sea, en el caso de la cistagenona, el factor de capacidad va a ser simplemente la diferencia entre el tiempo de retención de la cistagenona, menos el tiempo de retención de la fase móvil sobre el tiempo de retención de la fase móvil. Eso me da el factor de capacidad del pico 24. En el pico 25 va a ser también la diferencia entre el tiempo de retención del pico 25 menos el tiempo de retención de la fase móvil sobre el tiempo de retención de la fase móvil. Lo mismo hacemos con el pico 41, que va a ser el tiempo de retención del pico 41 menos el de la fase móvil sobre el de la fase móvil. Y por último el del pico 42. Menos el de la fase móvil sobre el de la fase móvil. Lo que es importante que se fijen acá, si el factor de capacidad es la capacidad que tiene la columna para retener el pico, el compuesto. Entonces, obviamente, el que sale más tarde tiene un factor de capacidad o un factor de retención mucho mayor que el que sale primero. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Esa sería la respuesta del punto A. Ahora, para el factor de selectividad entre los compuestos 24, 25 y 41 y 42, que serían los ítems B y C, vamos a usar esta ecuación que está acá, que es la ecuación de alfa. En la ecuación de alfa lo que uno hace es el cociente entre el tiempo de retención ajustado de uno de los picos sobre el tiempo de retención ajustado del otro. Siempre se hace de a pares, de a dos picos. Y se coloca en el numerador el pico que sale más tarde y en el denominador el que sale primero. Entonces, nosotros acá tenemos los datos entre el 24 y el 25. Bueno, sale primero el 24, después el 25, los 22:66 minutos. Y para calcular el alfa, lo que tenemos que hacer es simplemente hacer el cociente entre los tiempos de retención ajustado. Por lo tanto, acá va a ser el cociente entre el tiempo de retención ajustado del pico 25, porque es el que sale más tarde, o sea, entre
pico 25 y el tiempo de retención de la fase móvil sobre la diferencia entre el tiempo de retención del pico 24 menos el de la fase móvil. Así me da el alfa 1.01. Mientras que el alfa entre el pico 41 y 42, que son estos dos picos, lo podemos calcular igual. O sea, la diferencia entre el tiempo de retención del pico 42 menos el tiempo de retención de la fase móvil sobre el tiempo de retención del pico 41 menos el tiempo de retención de la fase móvil. Eso me da 1,02. Miren bien, porque el alfa en realidad indica el grado de separación entre los dos picos. Y cuanto más cerca de 1 es el valor de alfa, menos separados están, porque es el cociente en tiempo, de los tiempos a los que salen los dos compuestos. Fíjense que el alfa de los picos 24 y 25 está más cerca de 1, porque es 1,01, que el alfa del 41 y 42, que está en 1,02. Esos serían los valores de alfa y que se corresponden con lo que nosotros habíamos visto acá, que los picos 24 y 25 están menos separados que el pico 41 y 42. Ese sería entonces el ítem B. El cálculo de, para el ítem D me pide el número de platos teóricos de la columna utilizando los 5 picos de la tabla. Para eso tienen que usar la fórmula de esta, que está acá. El número de platos teóricos como 16 veces el tiempo de retención de cada pico sobre el ancho de la base del pico, eso elevado al cuadrado. Entonces, para el pico 4, acá está el tiempo de retención y acá está el ancho de la base del pico. Entonces, en el caso del pico 4, primero vamos a tener que elevar al cuadrado. Vamos a hacer acá el cociente entre el tiempo de retención del pico 4 y el ancho de la base del pico. Acá vamos a hacer la potencia. Acá. La potencia. El pico de este valor iba a ser potencia al cuadrado. Ahí me da la potencia. Entonces acá calculo el número de platos teóricos para el pico 4, que va a ser 16, por este número que ya es el cociente entre el tiempo de retención del pico 4 sobre el ancho de la base del pico elevado al cuadrado. Acá me da el número de platos teóricos del pico 4. Para el pico 24 vamos a hacer lo mismo. Acá vamos a hacer el cociente. Bueno, y ahora nos quedaría hacer el promedio de todo. Ese sería el número de platos teóricos promedio. Para el ítem E, me pide la altura equivalente promedio de un plato teórico. Para eso necesitamos el número de platos teóricos promedio. Sabemos que el largo de la columna es 30 metros, por lo tanto calculamos H como L sobre N. O sea, 30 sobre el número de platos teóricos. Ese me da la altura equivalente de un plato teórico. Bien, ahora para calcular vamos a calcular la resolución de los picos 24-25 y la resolución del 41 y 42. Obviamente la del 24-25 me tiene que dar menos de 1,5, que es la resolución mínima para que estén separados, bien separados los picos. Lo vamos a calcular acá. Si recuerdan, el cálculo de resolución era era 2 por la diferencia entre los tiempos de retención de los dos picos en cuestión sobre la suma de sus anchos de pico. En el caso del 24 y 25 sería entonces
2 por la diferencia entre el tiempo de retención del pico 25 menos el pico 24 sobre la suma de sus anchos de pico. Como verán, me da menos de 1,5, que es la mínima diferencia para que los picos estén separados. Si hacemos lo mismo con el pico 41 y 42, o sea, 2 por la diferencia entre el tiempo de retención del pico 42 menos el pico 41 sobre la diferencia de las sumas de sus anchos de base de pico, y eso me da más de 1,5 porque se ve que están separados. ¿Se acuerdan? 1,5 era el límite. Menos de 1,5 no están bien separados, más de 1,5 sí están bien separados. Por lo tanto, el 41 y 42, que ya habíamos visto que están bien separados, o que están mejor separados que el 24 y 25. Bien, ahora en el ítem H me piden comparar la separación, bueno, eso ya lo vimos. En el I me piden calcular la longitud de la columna necesaria para mejorar la separación de los picos 24 y 25. Para esto yo voy a usar el concepto que está acá, que la resolución de la columna es directamente proporcional a la raíz del número de platos. Porque todo lo demás se va a mantener constante, ¿sí? 4, alfa, K, los factores de selectividad alfa, perdón, y K, que dependen más de la altura equivalente de un plato teórico, no, como eso no cambia, lo vamos a dejar igual. Entonces, simplemente vamos a determinar la resolución. Ya conocemos la resolución que tiene vamos a pegar acá. Esta es la resolución 1 que tenía este número de platos teóricos. Que tenía este número de platos teóricos. O sea, para esas condiciones el pico no estaba separado. La resolución 2 tiene que ser 1,5 al menos. Y para eso deberíamos averiguar cuánto vale N2. Para eso lo que tenemos que considerar es que la resolución 1 va a ser igual a la raíz de N1, mientras que la resolución 2 va a ser igual a la raíz de N2. Si hacemos un cociente acá entre estos dos, despejamos la raíz de N2, va a ser igual a o sea, si hacemos un cociente acá entre RC1, RC2, raíz 1 y raíz 2, raíz de N1 y raíz de N2, la raíz de N2 va a ser igual a la resolución 2 por la raíz de N1 sobre la resolución 1. Entonces, si hacemos eso, y después N2 entonces va a ser lo anterior, o sea, esto elevado al cuadrado. Eso elevado al cuadrado. Para que se vea ahí. Eso elevado al cuadrado. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es la resolución 2, que es 1,5, multiplicarlo por la raíz cuadrada de N1. Entonces, con la raíz de N1, la resolución 1
La resolución 2, calculamos N2 como resolución 2. Recuerden que es a partir de este cociente. Si se considera un cociente acá y un cociente acá, despejamos N2, que está dividiendo pasa multiplicando, y esto que está dividiendo pasa multiplicando, y esto multiplicando pasa dividiendo, queda así. Entonces, esto sería igual a resolución 2, que es 1,5, por raíz de N1, que es esto que está acá, y dividido resolución 1, que está acá, es esto. Eso es la raíz de N2, perdón. Y N2, entonces, va a ser esto elevado al cuadrado. O sea, va a ser la potencia de este número elevado al cuadrado. Ese sería el número de platos teóricos que necesito para que los picos 24 y 25 se resuelvan, o sea, se separen. Pero la pregunta era, ¿cuál es la longitud de la columna necesaria? Y como acá no voy a cambiar h, sino que voy a cambiar n, entonces ya tengo n, la longitud de la columna era 30 metros, perdón, h era, ¿cuánto era h? Acá está. H era esto de acá. Entonces cálculo L, ¿se acuerdan? L lo despejo de acá como h por n. Entonces L va a ser h por n2, 91 metros. O sea que yo tengo que tener una columna de 91 metros para que el pico 24 y 25 se separen. Eso sería la respuesta. Después, la otra pregunta es cuánto tarda o cuánto sería el tiempo que le llevaría el huir al compuesto 25 en la nueva longitud de la columna, o sea, en la columna más larga, la de 91 metros. Bien, eso sería el ítem J. Entonces acá lo que tengo es, tengo que aplicar esto. Si se fijan acá, puedo usar esta fórmula donde h es constante, donde todo es constante. O sea, 16, el flujo de la fase móvil, h, alfa, k, todo es constante. Por lo tanto, uno puede decir que en este ítem, yo los datos que necesito son la resolución, que es lo que cambió. La resolución sí cambió. Al cambiar, cambio la longitud de la columna, pero también cambio la resolución de los dos compuestos. Entonces, yo lo que puedo decir acá es el tiempo de retención que tiene en el estado 1, o sea, en la primera corrida, en la columna de 30 metros, el tiempo de retención en la corrida de 30 metros era el pico 24, 22,66 minutos. La resolución en esas condiciones fue esta que está acá. La resolución 2 fue 1,5. Entonces yo puedo averiguar el tiempo de retención en la segunda columna o con la segunda o con la columna más larga de 91 metros. Simplemente yo voy a aplicar esta ecuación, que el tiempo de retención va a ser igual a la resolución al cuadrado. O sea, el tiempo de retención
el tiempo de retención 1 va a ser igual a la resolución 1 al cuadrado y el tiempo de retención 2 va a ser igual a la resolución 2 elevada al cuadrado también. Al cuadrado también. O sea, de nuevo, si yo acá hago un cociente entre esto y esto, tiempo de retención 1 lo tengo, son 22,66 minutos. La resolución 1 lo tengo acá. El tiempo de retención 2 no lo sé, pero tengo la resolución 2. Entonces, todo al cuadrado. Entonces voy a sacar acá el cuadrado de las resoluciones para el número acá es este, al cuadrado, y acá el número es este, al cuadrado. Y acá tengo las potencias. Entonces, despejo de esta ecuación, de este sistema, como si acá pusiera un cociente entre TR1 sobre TR2 es igual a RC1 cuadrado sobre RC2 al cuadrado, y despejo TR2, o sea, el tiempo de retención en la segunda columna, como TR1 por la resolución 2 sobre la resolución 1 al cuadrado, ¿no? Las resoluciones son las 2 al cuadrado. Las resoluciones son al cuadrado. Entonces, simplemente entonces el tiempo de retención 2 va a ser igual a tiempo de retención 1, que es este, por la resolución 2 al cuadrado, que es esta, sobre la resolución 1 al cuadrado, que es esta. Entonces que va a demorar 69 minutos en salir de la columna el compuesto 25, que es el que piden en el ítem J. Y por último, lo que pide en el ítem K es que determinemos los índices de retención de todos los compuestos. Para eso nos da la tabla con los valores de tiempo de retención para una serie de alcanos normales, que va desde C9, desde el carbono 9 hasta el carbono 20, y me pide que lo calcule para los 5 compuestos. Bien, para calcular eso yo voy a usar en la tabla los datos, la fórmula para índices de retención con programa de temperatura, que es esta, que es la que no es logarítmica. La fórmula es simplemente 100 por el número de átomos de carbono que tiene el compuesto de menor átomos de carbono, más 100 por n, donde n es la diferencia entre el número de átomos de carbono de alcanos normales entre uno y otro. Como esta serie de alcanos va de uno en uno, o sea, va carbono 6, carbono 7, carbono 8, carbono 9, siempre la diferencia entre uno y otro siempre es 1. O sea, entre el carbono 9 y el carbono 10 hay un átomo de carbono de diferencia. Eso es lo que veo acá. Eso es n. Y esto sería la diferencia entre el tiempo de retención del compuesto en cuestión menos el del alcano menor sobre la diferencia de alcano. Esa sería la fórmula que nosotros deberíamos utilizar. Vamos a empezar con la dihidrotagetona. La dihidrotagetona sale a los 15,99 minutos. Este sería el problema del K.
sería el problema acá. Bueno, vamos a empezar con la dihidrotarjeta. El tiempo de retención de la dihidrotarjetona es 15,99 minutos. O sea, eso sería el tiempo de retención de mi compuesto X. Es 15,99. Si nos fijamos en la tabla de alcanos que les puse en el problema, 15,99 minutos está entre el carbono 10 y el carbono 11. El carbono 10 sale a los 14 minutos y el carbono 11 sale a los 17,59 minutos. O sea, entre C10 y C11 sale la dihidrotarjetona. Por lo tanto, este sería el tiempo de retención N en la fórmula. Este sería el tiempo de retención N, el de los 14,01 minutos. Y los 17,59 minutos sería el N más N. O sea, N mayúscula más N minúscula. Sería. Este sería el número de átomos de carbono N y este sería N más 1. Entre 14,01 y 15,59. Entonces el tiempo de retención de N es 14,01 minutos y el tiempo de retención N más N es 17,59 minutos. Bueno, entonces simplemente ahora aplico esta fórmula que dice que es 100 por N. ¿N qué es? N es el número de átomos de carbono o sea, el número de átomos de carbono que tengo a los 14,01 minutos, o sea, 10. Entonces sería 100 por 10, más 100 por 1, porque la diferencia entre los dos átomos de carbono, 10 y 11, es 1, 100 por 1, por la diferencia entre el tiempo de retención de mi compuesto menos el tiempo de retención del carbono 10 sobre el tiempo de retención de carbono 11 menos el carbono 10. Eso sería lo que yo tenía que calcular acá. Entonces el índice de retención va a ser igual a 100 por 10, que es el número de átomos de carbono que tiene N, más 100 por 1, no lo vamos a poner, por, y ahí voy a hacer, en el numerador, voy a hacer la diferencia entre mi compuesto menos el tiempo de retención del carbono 10 sobre el tiempo de retención del carbono 11 menos el tiempo de retención del carbono 10. Ese sería el índice de retención de la dihidrotarjetona. Si hago lo mismo, ese sería el índice de retención de la dihidrotarjetona. Con la cis-tarjetona voy a hacer lo mismo, solo que la cis-tarjetona, el tiempo de retención de la cis-tarjetona es 22,32 minutos. 22,32 minutos en la tabla está entre carbono 12 y carbono 13. Que carbono 12 sale a los 20 minutos y carbono 13 a los 23,89. 22 está en el medio de los dos. O sea que los dos carbonos, los dos alcanos entre los que sale la cis-tarjetenona, ¿no? Cis-tarjetenona es carbono 12 y carbono 13. O sea que si yo voy a ver el tiempo de retención, este sería el carbono 12 es 20,86, carbono 13 es 23,89, por lo tanto el índice de retención va a ser 100 por 12, que es el número de átomos de carbono menor, más 100 por 1, que no lo vamos a poner, por, en el numerador es la diferencia entre el tiempo de retención de la cis-tarjetenona menos el del
alcano 12 sobre el del alcano 13 menos el alcano con 12 átomos de carbono. Entonces, el índice de retención me da 1248. Obviamente, a medida que salen más tarde, mayor es el índice de retención. Si hacemos lo mismo con la trans-tagetaenona, en el caso de la trans-tagetaenona sale a los 22,66 minutos. Y es igual, porque los 22 minutos, fíjense que sigue estando entre los 20 y los 23. Entonces, estos siguen siendo los mismos. 20,86 para carbono 12 y 23,89 para 13 átomos de carbono. Entonces, acá va a ser 100 por 12 más 100 por 1 por, y ahí hacemos la diferencia entre mi compuesto menos el de carbono 12 sobre el carbono 13 menos el carbono 12. Y ahí tengo el índice de retención de la trans-tagetaenona. Para el calareno, hacemos lo mismo. El tiempo de retención del calareno es 28,79. 28,79, si nos vamos acá, está entre carbono 14 y carbono 15. 28, porque carbono 14 es 26,7 y el carbono 15 29,38. Entre esos dos picos sale el calareno. O sea que el N, el número de carbonos menor, es 14. Y eso, o sea que es 26,72. El tiempo de retención de carbono 14 y 29,38 el tiempo de retención del carbono 15. Entonces el índice de retención va a ser 100 por 14, que es el número de átomos de carbono del alcano menor, más 100 por 1, que acá no lo vamos a poner, sobre, la diferencia entre el tiempo de retención del calareno menos el del carbono 14 sobre carbono 15 menos carbono 14. Y ahí obtengo el índice de retención del calareno. Y el último, el alfa-amorfeno, hacemos lo mismo. El tiempo de retención del alfa-amorfeno es 29,46. Y nos vamos a la tabla de alcanos, 29,46, acá está 29,38, está muy cerquita del carbono 15, está entre el 15 y el 16, o sea, es más del 15 y menos, está entre el 15 y el 16. Entonces el 15 es 29,38 y el 16 es 31,89. Por lo tanto, el índice de retención va a ser 100 por 15, que es el número de átomos de carbono menor, más 100 por 1, porque la diferencia entre el 15 y el 16 es 1, por la diferencia entre tiempo de retención del alfa-amorfeno menos el de carbono 15 sobre carbono 16 menos carbono 15, y ahí me da el tiempo de retención del el índice de retención del alfa-amorfeno. Y eso sería toda el punto 1 de la tarea 6. Los cálculos de los índices de retención y todo lo demás. Bueno, nos vemos el lunes. Espero que tengan un buen fin de semana. Saludos a todos.